Estás escuchando Vinimos, el podcast sobre vinos, espumantes y bebidas de Marisol de la Fuente. Bienvenidos a Vinimos, mi nombre es Marisol de la Fuente y soy la sommelier. Y yo soy Ariel Torres, ustedes me conocen sobre todo por mi trabajo en La Nación, con tecnología y todo eso, pero me encanta el tema del vino y soy el que hace las preguntas de neófito en este podcast en el que vamos a hablar de ¿qué, Marisol? Hoy vamos a hablar de cómo guardar los vinos. Clave, porque uno de golpe se copa mal, empieza a comprar vinos, encuentra ofertas, encuentra cosas muy lindas por ahí, se suscribe por ahí un club, les sugiero que se suscriban al Bon Vivir de La Nación y de golpe tenés vinos hasta abajo de la cama, literal. ¿Cómo es este asunto, Marisol? O lo que es peor, como me pasó hace poco de una persona conocida que no la vamos a nombrar, que me dijo: Sol, ya tengo como 50 vinos en el lavadero al lado del lavarropas. ¿Qué hago con estos vinos? ¿Dónde los meto? Primer enemigo del vino, ¿cuál es? Calor, no van nunca en la cocina, gente. ¿Vieron esos muebles? La otra vez hablaba en la radio en Planeta Vino sobre este tema. No sé qué le pasa a la gente que hace muebles, no sé por qué nos pone esos estantes para muebles arriba de la cocina. Se ve que no tomaron un vino nunca en su vida. Pero no, vino en la cocina no. Y no mucho, arriba del calor. No, por lo menos donde hace calor. Si tenés una cocina inmensa y tenés un espacio que está un poco más fresco. Está más fresco, está más cerca del piso. Porque, como sabemos, el calor sube. Bueno, podría ser un lugar. Pero vamos a arrancar por el principio. ¿Qué vino se guarda? Exacto, esa es la pregunta, esa es la gran pregunta. Hay vinos que se pueden guardar y vinos que no. Si alguien me pusiera el micrófono a mí en la calle ahora, yo diría, si tiene corcho de plástico o no, si tiene corcho de corcho, sí. Pero no es tan sencillo, contanos, ¿qué vinos se pueden guardar? Tan fácil, claro, tal ojalá cual. fuera tan fácil. Bueno, a ver, si vos que estás ahí, estás escuchando y te volviste un apasionado del vino y como decía Ariel recién, empezaste a comprar montones de botellas, lo primero que tengo para decirte es: no todos los vinos son vinos de guarda. Pero aparte, tampoco que ese vino que compraste sea caro, significa que sea de guarda. O sea, vos podés gastarte un montón de guita en un vino que no sea de guarda. Totalmente, te Bien. compras un vino carísimo porque esa bodega y el enólogo X, no vamos a mencionar a nadie acá, hace que ese vino, esa botella sea de un precio alto. Porque está bueno, digo, Porque puede está estar bueno, muy porque bueno, estaba pero no fabuloso. ser de guarda, no estar Exacto. pensado para guardar. Vos te lo compraste, lo guardaste porque nació tu hijo, tu sobrino, no sé qué, y lo tuviste 10 años guardado y cuando lo abriste no hay nada adentro. Bien, ¿debería decir la etiqueta? Mira, en general cuando el vino es un vino de alta gama que está pensado para guardar, muchas veces en la contraetiqueta, que es la parte de atrás, sí, exacto. te dice potencial de guarda 5 años, Mirá. potencial de guarda 10 años. Potencial de guarda, acuérdense. Exacto. No significa que todos lo vayan a decir. Entonces, primero, un vino para ser de guarda tiene que haber sido pensado para ser de guarda. Con guarda estamos hablando de vinos que ya estuvieron un tiempo, por ejemplo, en contacto con madera, en barrica, fudres o lo que sea que haya elegido el enólogo. Es decir, es un vino que fue desarrollado, que fue diseñado, que fue pensado por un enólogo para poder seguir evolucionando en la botella 5 años, 10 años, 15 años, 20 años después de la cosecha. Hemos abierto aquí botellas de 13 años Sí, que estaban impecables. O sea, no es un mito. Sí es un mito de golpe, viste en las películas, ¿no? El tipo se encuentra un vino que tiene 170 años. Lleno de humedad y hongos. Y hongos, y está perfecto. Lo abre y está hermoso. Pero por lo pronto, y no quiero hablar de algo que no conozco, porque nunca abrí un vino de 170 años, pero por lo pronto acá hemos abierto vinos de 13 años que estaban increíbles, recontratomables, divinos, perfectos, evolucionados. Ahora, consulta. ¿Es cierto que es más fácil guardar un vino tinto en reserva que un vino blanco? ¿Es así o no? En realidad no es que sea más fácil. Nosotros en lo que se llama el Nuevo Mundo, que básicamente son los países o las regiones vitivinícolas de América, de Sudáfrica, de Australia, no tenemos, sobre todo el Nuevo Mundo acá en América, no tenemos cultura de vino blanco de guarda. Sí Mira. existen vinos blancos de guarda en lo que se llama Viejo Mundo, que básicamente son los países que tienen cientos de años produciendo vinos: Italia, Francia, Alemania, ¿sí? España.
Pero no significa que sea más o menos difícil. Simplemente nosotros no tenemos cultura de guardar vinos blancos. Bueno, pero acá viene la pregunta. ¿Qué es lo que hace que un vino pueda guardarse o no? ¿Los taninos? ¿La madera? ¿Un acto de magia del enólogo? ¿Qué es? Lo primero y más importante es que haya sido pensado para que siga evolucionando la botella. Es Cuando imaginario. decimos el enólogo produce un vino con ciertas características. Va a tener seguramente una carga tánica más alta. Para guardar. Para que ese tanino vaya evolucionando y se vaya amalgamando con los otros aromas, con los descriptores de la madera. Aparte porque el tanino es protector del vino. El tanino en los tintos es el protector del vino, ¿sí? Los taninos y los ácidos, la acidez son los protectores de la sanidad del vino. ¿En el caso de los blancos? En el caso de los blancos, sobre todo la acidez. Por eso en general vamos a ver que los vinos blancos son más ácidos que los tintos. En vinos blancos no tenemos taninos. Tenemos otros componentes que también le dan los colores al vino blanco, pero no hay taninos como ¿Si pasan tenemos por madera en el vino. tampoco? Tienen algo de tanino de la madera. Pero no del ollejo. Porque no pasaron, no tienen No de el las ollejo. pieles, porque Claro, correcto. no tienen el mismo tipo de componente en las pieles. Bien. Ahora, vamos a volver, simplifiquemos, volvamos para atrás. El que nos está escuchando diciendo, ¿y en qué momento me dicen que compro para guardar? Correcto. Generalmente, los vinos que digan en la etiqueta reserva o gran reserva, Bien. puede ser, y acá uso el potencial porque puede que no, pero puede ser que sean vinos para guardar unos cuantos años. Está ¿Por bueno qué? preguntarle al de la vinoteca. Es lo que ahí. iba a decir. Si tenés duda, un vino de guarda primero, chicos, no se compra en el súper. Se compra en la vinoteca. Digámoslo mejor, podrías comprarlo en el súper, algunos súper que tienen muy buenas cavas. Si sabes qué comprar. Y sabes qué comprar, correcto. Pero en general es mejor, si vos vas a comprar para hacer reserva, ir a una vinoteca. ¿Por qué? Porque ahí la persona que te está vendiendo en general sabe y te va a Exacto. poder decir, mira, este vino, y esto es importante, este vino te lo podés tomar hoy y va a estar buenísimo. Ahora, si lo dejás 5 años en guarda en condiciones correctas, y ahora vamos a hablar de eso, va a estar mejor. Exacto. ¿Sí? Ujú. Eso es importante. Un vino con potencial de guarda no significa que no lo podamos tomar hoy. No, total, sí. Significa que tiene tiempo para seguir amalgamando aromas, sabores y seguir evolucionando. Son 2 vinos, 3, 4, 10 vinos distintos, digamos. Depende Totalmente. del año en el que lo abres. Va cambiando Bueno, ok. a lo largo de los años. ¿Y entonces? ¿Dónde Entonces- guardamos cuando no tenemos cavas, ni sótano, no tenemos la baticueva, etcétera? Bueno, es bueno porque era el motivo de nuestro podcast Claro, de hoy. exacto. Y nos fuimos por las ramas. Bueno, si tenés el vino, estás segurísimo que es para guardar y no tenés cava, estás en problemas. Te diría que si sos de lo que está acumulando con botellas, junta unos manguitos y comprate una cava eléctrica. Aunque sea una hogareña, cava eléctrica, una sí. tranquila, de esas que venden en los De retailers. 12 a 17. Tenés de 6, 18. tenés de 8, tenés de 12, de 24. No, digo temperatura, de 12 sí. a 18 grados. Bueno, creo que ese van. dato es importante. Las cavas eléctricas que se venden en los retails son solo para vino tinto. Bajan, en general, creo que Hasta 12. hasta 12 grados. Y suben hasta 18. Exacto, pero no te va a servir para blancos. Bueno, no importa. Volviendo. Porque los blancos se guardan a temperaturas más Más bajas. bajas. Aclarémoslo. Muy bien. Placar debajo de la cama. Siempre en lugares bajos. Debajo de una escalera, si no hay mucha Nunca en el humedad. primer piso. Si tenés Nunca una planta alta En en un la lugar casa. que haga mucho calor. Exacto. O mucho frío, o que haya mucha humedad, porque Ujú. eso va a entrar en un como decía Ariel al inicio, es cierto que los vinos de guarda tienen corcho natural. ¿Por qué? Porque necesita seguir evolucionando el vino dentro de la botella y necesita de la interacción del oxígeno. Entonces, dato importante, vas a guardar un vino, sácale la cápsula. Mira, qué ¿Vieron el dato. plástico ese que tiene? Aunque ahora no es plástico, hay distintos materiales. Sí, originalmente era de plomo. Era de plomo, por eso pero se bueno, le decía plomo. Sí. Bueno, si lo vas a guardar, sácasela. Mira, Porque para vas que a siga permitir respirando. que él pueda respirar mejor. Mira. ¿Sí? Dicho esto, lugares frescos, sin mucha humedad, sin mucho frío, sin luz. No lo dijimos, importantísimo. Importantísimo. El Por eso vino- las botellas son oscuras. Totalmente. Y cuanto más el vino sea de una gama más alta y esté pensado para guarda, la botella va a ser más gruesa, más oscura, porque la luz daña el vino. Esto no significa, no caigamos en el error La de creer, simplificación, sí. claro, de que porque la botella es gruesa y pesada, el vino es de guarda o el vino es buenísimo. Seguro va a ser muy bueno, pero ojo, de vuelta, siempre averiguá, siempre preguntá.
para estar seguro que lo que estás comprando y lo que vas a guardar es de guarda. Entonces, sin luz, sin humedad, sin calor, con una temperatura constante de 12, 13, 14 grados, no más que eso. Lugares frescos. Esta semana alguien me decía, ¿y si tengo losa radiante? Y si tenés losa radiante no va cerca del piso, porque obviamente vas a tener calor lo mismo. Busca un lugar fresco. Y si ya estás juntando botellas, como arrancamos diciendo en este podcast, juntate unos mangos, comprate una cava en un retail. Obviamente va a ser para vinos tintos, pero empezás a proteger esos vinos para que puedan durar en buenas condiciones. Cartel grande acá, esto no es un aviso de cavas. La posta es que por ahí vos invertís un montón de dinero en vinos y lo cierto es que la otra mitad de esa inversión debería ser dónde los ponemos. ¿Sirve la heladera? No. ¿Por qué no? Porque está a 5 grados de temperatura la heladera y esto es muy bajo para los vinos tintos para hacer guarda. Totalmente correcto, Ariel, estás totalmente en lo cierto. El mucho frío, como el mucho calor, también dañan al vino. En el caso de cuando ponemos mucho frío, te va a pasar alguna vez por ahí que si pones en frío fuerte, digamos en la heladera o incluso en el freezer y lo sacás, cuando destapás, tiene unos cristalitos el corcho. Es el ácido tartárico cristalizado por el frío. De hecho, mala idea. Va a modificar ese vino. ¿Sí? Entonces, además, ¿cuántos años puedes tener una botella dentro de la heladera de tu casa, ¿no? Salvo que tengas una heladera aparte para guardar vino. En ese punto es preferible gastarse la plata en una cava que funciona como una heladera, o sea, de las cavas que ya vamos a poner entre comillas las más caras. Las profesionales. Las que tienen cierre. Exacto, que básicamente es una heladera que hacen vacío adentro, igual que una heladera común. Vas a sentir que si vos cerrás el freezer y lo abrís y lo volvés a tratar de abrir, te va a hacer un poco de fuerza porque está haciendo vacío. Forma parte de la inversión para mantener esos vinos en condiciones. Te hago una pregunta más antes de que nos vayamos de esta edición de Vinimos. Los vinos tienen un cierto tiempo de guarda. Quiero decir, si de golpe el vino dice, mirá, tiene 10 años de guarda, bueno, lo podés guardar 20 años muy seguro. Lo mejor sería que cuando ya pasaron, ponele, 7 años, ya va siendo tiempo de que lo descorches. Estoy en lo cierto. Estás totalmente en lo cierto. Ahora, si yo lo dejé 20 años porque me lo olvidé abajo de todo en la cava y lo abro, pueden pasar varias cosas. 2, básicamente. Uno que esté bueno y otro que esté horrible. Que esté fantástico. Exacto. Que podría llegar a ser. Porque sí, la verdad que todo esto es un poco... No es una ciencia exacta. Y aparte depende de lo que pase abajo de tu cama. Obviamente, si lo tenés abajo de la cama o dentro de la cama, puede estar bien, porque no sabes cuánto tiempo más puede vivir. Seguramente ese bodega ese no lo probó, lo vio evolucionar y considera que ese es el tiempo, pero podría vivir un poco más. O lo que va a pasar es que te lo vas a poder tomar, pero va a estar caiducho. No va a tener muchos aromas, no va a tener muchos sabores, el color posiblemente se haya vuelto amarronado. Cuando un vino está marrón, salvo contadísimas excepciones que en algún podcast vamos a hablar de vinos de tonelería y demás, en general está muerto, decimos nosotros. Mira, ¿sí? Es un poco, entonces podríamos hacer una analogía como con las estrellas. Tienen una curva de existencia los vinos, hay un punto en el que están en su máxima expresión y por fortuna no se convierten en novas o supernovas, ni en enanas blancas, ni en agujeros negros, ni en estrellas de neutrones, pero hay una curva de existencia para los vinos. Esto fue... Vinimos. Aquí vinimos, nos vemos la próxima vez hablando de... No sabemos todavía. No sabemos, algún otro tema que se nos va a ocurrir con la próxima copa. Chau, chau. Chau.